Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar con una oración. Le iba a decir al hermano Daniel, pero yo sé que tiene la boquita ocupada. Hermano Jorge, por favor. Bendito Dios, en esta mañana venimos aquí, primeramente dándote gracias por esta bendición y esta oportunidad que nos das de estar aquí en tu templo, para venir y estar en esta escuela dominical donde venimos, Señor, para ponerla en tus manos. Y cada uno que estamos en esta mañana, Señor, podamos ver lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta escuela dominical, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana. De igual manera, bendice a cada departamento, Señor, que en esta mañana va a estar trayendo este estudio. Que, Señor, tú uses a cada uno de los maestros, Padre, y que cada alumno podamos poner atención, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Padre. Bendice a cada hermano y nos ponemos en tus manos y ponemos esta escuela dominical en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Jorge. Estamos estudiando ya el nuevo manual. Vimos el domingo anterior la lección 1. Para ahora la lección es la fuente de la doctrina cristiana. ¿De dónde nace la doctrina cristiana? ¿Cuál es la base de la doctrina cristiana? Estamos en la parte 1 del manual. Nuestro manual trae dos partes. La primera parte es una introducción a la doctrina cristiana, no directamente a la Biblia en sí, sino a la doctrina. Como dice el título, es una introducción a la doctrina, no es en realidad desarrollar el tema de la doctrina, por eso es que son pocas lecciones al respecto. Abarca de la lección 1 hasta la lección 5. Luego la segunda parte tiene que ver con las Sagradas Escrituras y ahí sí, vamos desde la lección 6 hasta la lección 24. Ustedes pueden ver en su manual, en la página donde dice contenido, esa división que está allí. El domingo anterior aprendimos con relación a la doctrina que para que una doctrina sea sana, debe estructurarse a partir de las Escrituras. Es decir, si vamos a tener una doctrina sana, esa doctrina tiene que estar basada únicamente en la palabra de Dios. También vimos que nosotros tenemos que ser cuidadosos porque muchos tuercen las Escrituras para apoyar sus propios pensamientos. Sin mencionar nombres, voy a tratar de mencionar algo que escuché en cierta ocasión y es a una persona defendiendo el hecho de que, bueno, ya casi dije de dónde viene, ¿no? De que Pedro sí fue el primer papa y que Pedro no era casado. Entonces, cuando vamos a la Biblia y vemos de que Jesús sanó a la suegra de Pedro, la explicación que da es, no, es que le llama que era la suegra de Pedro, pero ya Pedro ya no era casado cuando se convirtió al Señor, sino que era viudo y por tanto sí podía ser papa porque él no estaba casado porque era viudo. Entonces era una suegra viuda, no, era una suegra pero porque él era viudo. Entonces dice, tenemos que ser cuidadosos porque muchos tuercen las Escrituras, la acomodan con tal de apoyar sus propias ideas. Y por último, quiero mencionar este aspecto que el hermano Luis lo trajo también en la lección anterior, y es el hecho de que él mencionaba el libro de R.C. Sproul, que ustedes ya estudiaron, y que tiene por título Todos somos teólogos. En el hecho de que todos nos formamos una definición de algún concepto bíblico. Si hablamos de salvación, todos tenemos una idea de qué es la salvación según la Biblia y cómo es que la salvación ha sido ofrecida a nosotros, cómo es que la obtenemos, cómo es que llega a ser nuestra. Todos tenemos una idea de estos temas. En ese sentido dice, todos somos teólogos porque todos al acercarnos a las Escrituras nos formamos una idea de lo que estamos leyendo y formamos nuestras propias conclusiones. Entonces, el asunto acá es que debemos de procurar que esas definiciones que nos formemos estén correctamente sustentadas en la palabra. ¿Sí? Por ejemplo, alguien habla de que Dios, como Dios es amor, Dios tiene que salvar a toda la humanidad. ¿Sí? Y desde el momento que decimos Dios tiene que, ya fallamos. Porque Dios no tiene que. Él no está obligado a hacer nada. Somos nosotros los que estamos obligados a hacer la voluntad de Dios. Pero Dios no está obligado a hacer lo que nosotros pensamos que Él tiene que hacer. De hecho, Él no está obligado a salvar ni siquiera a ninguno de nosotros, porque todos hemos fallado, todos hemos pecado. Entonces Dios no tiene esa obligación, ¿verdad? Y por eso digo, debemos de ser cuidadosos cuando nos formamos ideas acerca de lo que la Biblia dice, porque no vaya a ser que esas ideas estén influenciadas por lo que nosotros queremos que las cosas sean.
Entonces, eso estuvimos viendo el domingo anterior. Para este día nos vamos a ocupar en definir cuál es la única fuente autoritativa para sustentar una doctrina sana. ¿Cuál es la única fuente en la cual debemos de basarnos para definir una buena doctrina? Y nuestro programa entonces va a incluir 3 puntos. Punto número 1, fuentes erradas o fuentes equivocadas para la formulación de doctrinas. Y en su manual, el manual empieza la lección en la página 15. Pero este punto primero que yo traigo ahorita está en la página 16. Ya les voy a explicar por qué. Luego, el punto número 2 es fundamentos de la sana doctrina, que está en la página 15. Para luego saltar a las páginas 16 y 17 con la reacción cristiana ante la fuente de la sana doctrina. ¿Por qué lo ordené de esta forma? Porque me interesa que primero veamos, hermanos, de dónde surgen las doctrinas equivocadas, para después enfocarnos directamente en la sana doctrina. No tocar la sana doctrina y dejarla a un lado y meterme después a falsas fuentes para después volver a regresar a la sana doctrina. ¿Sí me explico? Entonces, por eso está organizado de esa forma. No es un antojo, no es algo que yo diga, no, es que así tiene que ser. Para mi propósito es que llevemos en nuestra mente este día cuál es la fuente de la sana doctrina, por qué y cómo debemos actuar en base a eso. En ese sentido es que está ordenado de esta forma. Así es de que no es mucha la diferencia entre las páginas, ¿verdad? Vamos a ir entonces ahorita a la página 16, que tiene que ver con las fuentes equivocadas para la formulación de doctrinas. Si ustedes lo ven en la página 16 de su libro, viene ¿cómo diría? Viene una técnica que consiste en este caso, tomar una cita bíblica y amarrarla a una definición que está al otro lado en las 2 columnas de la lección. Sí se fijaron en eso, ¿verdad? A un lado tiene citas bíblicas, al otro lado tiene las definiciones. Ok, esas, ¿cuántas son? 5 o 6 citas que aparecen ahí están relacionadas con una definición del otro lado y algunas de esas citas tienen el mismo concepto en diferentes palabras de otra de las postulaciones que está anteriormente. Entonces lo que he hecho es agrupar también esas citas y es lo que vamos a estar viendo ahorita y van a ver que sí tiene sentido. El primer punto tiene que ver con que los caminos, las fuentes erradas de doctrina, de formulación de doctrinas son pensar o formularlas según los caminos, los pensamientos y las opiniones de los hombres. Cuando nosotros pensamos en una doctrina, esa doctrina va a estar equivocada siempre y cuando en esa doctrina hayamos reflejado lo que nosotros consideramos que deben de ser las cosas. Por eso dice, tomar en cuenta los caminos, lo que yo pienso y qué es lo que los demás opinan acerca de ese tema. Eso es formular una doctrina equivocada. Hay un libro muy conocido en español, se llama El Principito, en inglés ahí lo traducen ustedes. No es un libro de Estados Unidos, no es un libro de Latinoamérica, es un libro francés. Y este hombre dice allí, hay que buscar con el corazón. O sea, para definir lo que usted cree, dice, hay que buscar con el corazón. Y ese postulado ahora se usa mucho. Dice, si tu corazón te indica que eso es lo correcto, estás en lo correcto. Así dice la psicología moderna, ¿no? Si tú piensas que eso es lo adecuado, sigue eso porque tu corazón no te engaña. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y dice, ¿quién lo conocerá? Sabemos que Dios lo conoce. Jeremías 17:9. Si ustedes tienen Jeremías 17:9, allí en la pantalla pueden ver que hay una letra, está en este caso una B. O sea, esa cita de Jeremías 17:9 se amarra con la definición que tenemos en el literal B. ¿Sí me di a entender ahorita? Ok, si usted no lo ha completado y lo quiere completar, póngale ahí B en esa rayita que aparece, ¿verdad? Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, no simplemente engañoso, también perverso, ¿quién lo conocerá? Es interesante, hermanos, que la palabra traducida perverso
Cuando nosotros pensamos en perverso, pensamos en alguien que es tremendo, ¿no? No sé, una palabra que yo he oído acá y que usa mucho la gente de Chihuahua es vago, en el sentido de que molesta mucho. En El Salvador no decimos así. Vago es alguien que anda solo para arriba y para abajo, ¿no? Pero bien, es alguien que está inclinado a hacer el mal. Pero lo tremendo de la palabra perverso en el original, en el hebreo, es que no simplemente significa eso, sino que significa algo que ya no tiene remedio. O sea, el corazón del hombre es incurable. No solo es incurable, sino que es incapaz de ser curado. No hay ninguna cura para el corazón humano. Eso es lo que la Biblia nos dice en este sentido. Por eso es necesario que cuando hablamos, hermanos, de que una persona es transformada, que una persona nace de nuevo, lo que dijo Jeremías, es necesario que Dios quite ese corazón de piedra porque es incurable, no tiene remedio, y hay que cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón que sea dócil a la voluntad de Dios. Y por eso es que lo dice de esa forma. El corazón humano está muy enfermo y perverso en su continua rebelión contra Dios. El corazón humano siempre está en contra de la voluntad de Dios. Así lo define la Biblia de Estudio de las Américas. También hay otro texto que es el de Proverbios 14:12. Ese corresponde al literal de, ¿verdad? Si no lo ha completado, donde dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Es una senda, en este caso se refiere al camino de vida, puede parecer derecha, nivelada, correcta, es el camino adecuado para algunas personas, pero por causa de que ese camino lleva a la muerte, es el camino del pecado y la necedad. Así lo explica el conocimiento bíblico, un comentario positivo del Antiguo Testamento que tiene que ver con el tomo 4 desde Job hasta Cantares. Así es, hermanos, de que no podemos formular una doctrina en base a lo que nosotros creemos, en base a lo que nosotros sentimos, en base a lo que nosotros deseamos, en base a lo que nosotros vivimos, sino que si la formulamos de esa forma, nos está diciendo nuestro manual de que estamos formulando una doctrina que no es correcta, una doctrina infiel, una doctrina incorrecta. El segundo punto, en cuanto a doctrinas equivocadas, tiene que ver con que no debemos de formular una doctrina sobre las filosofías, sobre las tradiciones y sobre los preceptos de hombres y los principios del mundo. La filosofía. Yo creo que muchos de nosotros admiramos a esas personas que se dedican a pensar y a pensar detenidamente en las cosas, no simplemente, estoy pensando ahorita, no, porque a veces pienso y creo que no pienso nada, ¿verdad? Sino el hecho de que sí se detienen a meditar y tratar de llegar al fondo de las cuestiones, de las situaciones, y en eso han escrito mucho sobre ética, sobre moralidad, sobre religión, sobre la creación, sobre diferentes temas. Y nosotros a veces nos quedamos ahí como quien dice, ¿hasta dónde llega la filosofía de estas personas? Y muchas veces llegamos a creer, hermanos, de que porque estas personas sí dedican tiempo, sí tienen mucha sabiduría humana en ese sentido, ellos pueden llegar a conclusiones correctas. Y debemos de ser cuidadosos en ese sentido. No estoy diciendo de que no hay una filosofía cristiana, ¿verdad? Cuando digo filosofía cristiana me refiero a las personas que se dedican al estudio de la palabra y que tratan de llegar al fondo, a la base de lo que la Escritura quiere decirnos, y en ese sentido son necesarios. Pero cuando la filosofía se enfoca nada más en lo que yo observo, en lo que yo quiero pensar acerca de ciertas cosas, nos lleva a conclusiones equivocadas. Las tradiciones, muchas veces las tradiciones, no solo en la iglesia tradicional, como vamos a decirlo ahorita, no solo en las costumbres del mundo, las tradiciones tienen una gran influencia. No importa a qué iglesia usted asista, hay tradiciones que usted no quiere soltar. La iglesia bautista no escapa de esas situaciones. De hecho, la iglesia bautista es una iglesia muy tradicionalista. Y muchas veces nosotros le damos más poder, más autoridad a las tradiciones que a la Escritura misma, ¿verdad? Y eso es tremendo, porque muchas veces cuando se está discutiendo un tema bíblico, alguien de pronto se levanta y dice, pero es que nosotros nunca lo hemos hecho así.
Sí, nunca lo he hecho así, pero es lo que la Biblia dice. ¿Es la forma correcta de hacerlo? Sí, me explico. Dice, no tiene que ser las tradiciones de los hombres, no tienen que ser los preceptos de los hombres, los mandamientos que los hombres dan. Hay religiones que le dicen a usted que si usted no vive de esta y esta forma, aunque no esté sustentado en la Escritura, ellos dicen, no, como nosotros decimos, así debe de ser. ¿Verdad? Así debe de ser. Y si no, pues tú estás mal. Y con los principios del mundo son aquellas cosas que en el mundo rigen y que están determinadas moralmente como cosas correctas. La moralidad de las leyes y de los estatutos sociales, ¿será correcta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan de la moralidad? Cuando hablamos de moralidad estamos hablando de principios, de valores básicos que se suponen son buenos. Pero miremos cómo las diferentes situaciones históricas del mundo y del desarrollo de la sociedad viene cambiando los conceptos morales. Por ejemplo, el hecho de que una mujer vaya a dar a luz es algo considerado, bueno, es una, voy a decir, una situación física normal y todo, pero cuando ya empezamos a pensar de que ese ser que está en esa mujer no es un ser humano y que la persona puede tomar la autoridad de deshacerse de esa criatura, ahora se ve como algo moralmente aceptable. Si depende de esto, si depende de lo otro, si tú no lo quieres tener, es moralmente aceptable. La Biblia no enseña eso. Por eso digo, tampoco los principios que el mundo enseña deben de ser la base para formular una doctrina sana. Por eso cuando Jesús estaba hablando con los fariseos, les dice en Mateo 15, 6 y 9, el literal E de su manual, así habéis olvidado o invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús acusa a los fariseos. Los fariseos eran, hermanos, aquellas personas que conocían la ley al pie de la letra. Aquellos a los cuales usted podía llegar y preguntarles algo que no tan fácil cualquier otra persona podía responderlo, porque ellas lo conocían perfectamente. Y lo que Jesús les dice, ustedes han hecho a un lado el mandamiento de Dios para apoyar la tradición de ustedes. Y les dice, ustedes en vano me honran enseñando como doctrinas la palabra de Dios. Dije que conocían la palabra de Dios, dije que conocían la ley, pero dice el Señor acá, los acusa diciendo, ustedes en vano me honran porque están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No están enseñando lo que la Biblia dice. La conocen, pero no la enseñan. Voy a contar esta experiencia, no es mía. Es de un hermano de la iglesia donde yo asistía en El Salvador. Y él estaba hablando una vez con una persona y discutiendo un tema bíblico, y esa persona al final se fue enojada, se fue molesta. Otra persona estaba ahí presente y le dijo, cuando la otra se fue, le dice a este hermano, mire, con estas personas no discute esos temas. Y él le pregunta, ¿y por qué? Y le dice, porque usted le ha dicho la verdad, pero él siempre se va a enojar. Y entonces la pregunta de él fue, ¿usted es cristiano? Y le dice, sí, soy cristiano. ¿Es pastor o qué? No, le dice, yo soy padre. Soy un sacerdote católico, pero a ellos no les enseñe eso porque se van a enojar. La persona con quien este hermano está hablando era un católico. Y entonces el hermano se queda y le dice, ¿cómo es que usted es padre y me dice que no le enseñe eso porque yo le estoy diciendo la verdad y ellos se van a enojar? ¿Por qué usted no les enseña la verdad? Y él dijo, porque si les enseño la verdad me van a matar. No estoy inventándolo, les puedo decir los nombres, pero no se los quiero decir porque uno es mi conocido y el otro es mi pariente lejano. ¿Sí? O sea, hermanos, muchas veces aceptamos esas cuestiones, vemos esas cuestiones y nos acostumbramos a aceptar cosas que una religión nos impone solo porque ha sido lo tradicional por años o solo porque nos creemos que esa persona tiene la autoridad para hacerlo. No importa quién sea, no importa si es el pastor, como no está aquí, yo sé que está oyendo, ¿verdad? No importa si es el pastor, que sea el hermano Daniel, no importa que sea uno de los maestros de escuela dominical, el predicador, el más grande que sea, hermano Luis mencionaba el domingo anterior, incluso no importa que a usted le simpatice a esa persona, usted revise lo que esa persona está diciendo, porque si no está de acuerdo con la palabra de Dios, corríjalo, y si no se quiere corregir, ni siquiera te juntes con él, dice la Biblia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Colosenses capítulo 2, versículo 8, la letra C de sus manuales. Nadie puede poner sobre la Biblia lo que él piensa, cree o define como correcto. Decía, hablando del ejemplo que le había puesto, que esta iglesia demandaba que los hombres creyeran sus pronunciamientos sin verificación escrituraria y se arrogaba el derecho de hacer leyes que añadían a la palabra de Dios. Esto era solo parte del problema. Había un conflicto que se había librado durante siglos después de la unión y todo eso, en el que algunas personas pensaban que la autoridad de la iglesia era la autoridad humana suprema. Algunos pensaban que la iglesia tenía la autoridad suprema sobre todas las cosas, mientras que otros, y digo iglesia como institución, quiero hacer claro el énfasis, digo iglesia como institución, que la institución organizada de la iglesia tenía autoridad sobre todo, pensaban algunos, mientras que otros pensaban que era el Estado la autoridad humana final. Pero ninguna de estas dos autoridades tiene la autoridad suficiente para estar por encima de las Escrituras. ¿Sí me explico? No puedo poner la Biblia en una altura inferior a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo deseo, a lo que los demás dicen. Siempre la Biblia va a estar por encima de cualquiera de esas decisiones. Las tradiciones de los hombres implican un origen humano. No importa si quien lo define es gentil, es hebreo, es griego, es cualquier clase de persona, sea inteligente o no la consideremos tan inteligente, sea sabio o no la consideremos tan sabio, todas esas tradiciones implican un origen humano en oposición a la naturaleza divina del Evangelio. El Evangelio no tiene un origen humano, no tiene un nacimiento humano. Esto nos lo dice la Biblia de Estudio Holman. Además de eso, en cuanto a los principios elementales del mundo, dice así porque es un comentario de la Biblia de las Américas, en realidad la versión Reina Valera dice los rudimentos del mundo son los principios elementales del mundo, se refiere a reglas y regulaciones religiosas de esa época y de la época actual, por medio de las cuales algunos procuraban justificarse a sí mismos. Cuando estábamos viendo el manual, descubriendo el glorioso evangelio, decíamos que algunas personas van a tratar de decir delante del Señor, mira Señor, yo no fui tan malo. Si ponemos en una balanza las obras malas que hice y ponemos las buenas, pues casi que están equilibradas, ¿no? Entonces, Señor, parece que yo sí tengo un poco de derecho a ser salvo, porque mira, estoy en la misma posición. No, esas reglas no valen delante de Dios. No es la norma que Dios ha establecido para alcanzar salvación. Entonces, todas esas cuestiones que tienen que ver con esos deseos humanos y esas actuaciones humanas, la Biblia dice, no son la base para una doctrina sana. El punto número 3 es que las experiencias religiosas o místicas, póngale a esa la letra A, ¿verdad? La cita de la letra A, que es Colosenses 2:18. Cuando hablamos de esto, hermanos, miren, yo no sé cómo es que yo soy cristiano. Perdonen que se lo diga así en esa forma. Yo no sé cómo es que yo soy cristiano. Yo soy bastante escéptico. No soy muy crédulo, que digamos. Soy bastante incrédulo. Y a mí cuando alguien viene y me dice, mira, yo me morí. Y fui al cielo. Y vi la gloria de Dios. Y Dios hizo esto, y luego Dios me llevó al infierno para que viera cómo es el infierno y después me mandó de regreso para que venga a explicarles a ustedes lo que es el infierno y qué es el cielo. Soy escéptico a eso. Soy escéptico a algunos signos. Perdonen, era la 1 de la madrugada, yo buscaba el rostro del Señor y la persona se levanta a las 10 de la mañana de dormir. Sí, por eso digo que no sé cómo es que soy cristiano, cómo es que Dios ha tenido compasión de mí, porque soy muy incrédulo. Pero muchas veces nosotros formulamos doctrinas sobre cosas que hemos soñado, que hemos pensado. Conocí a una persona en El Salvador que un día me regaló un cassette en aquella época en que todavía no habían discos. Ya soy algo viejo, ¿ok? No habían discos, no habían CDs, ¿verdad? Regaló un cassette de que Dios le había hablado. La señora estaba enferma con mucha fiebre. De hecho, ella lo dice en su cassette, ¿no? Estaba enferma con mucha fiebre. Y según ella recibió una revelación nueva de Dios. Y cuando yo traté de escuchar el cassette,
No aguanté a terminarlo porque dije, no, esta señora estuvo leyendo, era cristiana supuestamente, ¿verdad? Estuvo leyendo Apocalipsis, estuvo leyendo otros libros y empezó a tener desvaríos por su fiebre, ¿verdad? Porque sí unía pasajes y los hacía pedazos. Digo, cuando los hacía pedazos, no digo de que los desmenuzaba y los explicaba, no, que los hacía pedazos, pobrecitos, terminaban destruidos. No podemos basar una doctrina sobre lo que he soñado, sobre lo que he pensado, sobre lo que creo, sobre lo que alguien me dijo, llegó y me habló, mira, estas cosas son así, porque así yo lo recibí en revelación. La revelación de Dios está completa en las Sagradas Escrituras y no tenemos más revelación después de eso. Nadie os prive de vuestro premio, afectando, pensando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Hasta Pablo está diciendo, estos son mentirosos, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Yo sentí que el Señor me habló y por tanto le doy importancia a eso y lo hago más grande que la misma palabra de Dios. Y es tremendo, hermanos. ¿Recuerdan ustedes aquel varón profeta de Dios que profetizó contra un altar en Betel? Y que lo que él profetizó se cumplió, pero que Dios le había dicho, mira, cuando vengas de ese lugar, no regreses por el camino que llegaste. Y ese fue por otro lado. Y llega otro profeta, que la Biblia dice que conocía también al Señor, y le miente. Y le dice, no, ha venido un ángel del Señor y me ha dicho a mí que te diga que pases a mi casa y que descanses en mi casa. Y aquel hizo caso de eso. ¿Qué le pasó? Murió. En el camino de regreso le salió un león porque el Señor lo reprendió, le salió un león, lo mata, no lo hace pedazos, solo lo mata, no toca al asno en el que él iba. Dios preservó su cuerpo, ¿no? Pero Dios le castigó. Y miren, aquel hombre se hubiera entendido, el mandamiento de Dios para mí fue este, no hubiese atendido la voz del otro que había dicho que un ángel me habló. No estoy diciendo que los ángeles no traen el mensaje de Dios. Lo que estoy diciendo es que no podemos fundamentar, hermanos, una doctrina sobre algo que creemos que alguien dijo, sobre alguien que creemos que un espíritu del Señor vino y me lo dijo, si en la palabra eso no está sustentado. No puedo aceptarlo como doctrina. Dice en Gálatas 1:8, miren hasta dónde llegó el apóstol Pablo. Algo había pasado, yo sabía. Mas si aún nosotros, o aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice? Sea maldito. Anatema significa maldito, sea anatema, sea desechado por el Señor. Esa persona no ha hablado por el Señor. Esa persona no ha traído una doctrina sana. No lo acepten. No compartan sus pensamientos. Eso está diciendo Pablo. Eso está mencionando el Señor. Entonces, hermanos, si no debo fundamentar doctrinas en mi corazón, en lo que yo pienso, en lo que los demás piensan, en las reglas de la sociedad, entonces, ¿cuál es el fundamento para formular una doctrina sana? ¿Cuál es ese fundamento? Vamos ahora, regresemos a la página 15. Fundamentos de la sana doctrina. Fundamentos de la sana doctrina. Dice Paul Washer, para que una doctrina sea correcta, debe derivarse de una fuente autoritativa. Para que una doctrina sea correcta, tiene que tener una fuente que tenga autoridad, que sea autoritativa. Una que hable, dice él, sin errores acerca de Dios, acerca de la obra de Dios y acerca del plan de Dios para nosotros. Ok, para que una doctrina sea sana, debe depender de una fuente con autoridad. Esa fuente debe de registrar sin errores todo lo que se refiere a Dios, todo lo que refiere a las obras de Dios y todo lo que se refiere a lo que Dios quiere hacer en, con y por nosotros, al plan de Dios para nosotros. La Biblia es la única autoridad absoluta para nuestras creencias, para nuestras prácticas y para nuestras enseñanzas. ¿Sí? La Biblia, hermanos, es la única fuente, el único fundamento para la sana doctrina. En un folletito pequeño de unas 53 páginas,
el portavoz de la gracia, el número 46, el título nada más es autoridad, habla de la autoridad de las Escrituras. Y dice que la autoridad divina de las Escrituras surge de la autoridad absoluta de Dios sobre toda la creación. En otras palabras está diciendo, la Biblia tiene autoridad porque la Biblia es una obra de Dios, es la palabra de Dios y Dios tiene autoridad absoluta sobre todo lo que Él creó. En otras palabras, si queremos entender la voluntad de Dios, tenemos que buscar al que nos creó, porque el que nos creó tiene que tener algún plan acerca de nosotros, ¿sí? Entonces, Él tiene esa autoridad y por eso habla de Génesis 1:1. Entonces, ¿por qué decimos que la Biblia es la única fuente digna y autoritativa de la doctrina cristiana? ¿Por qué decimos eso? Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahorita. Pasen, creo, a la página 16, si no me equivoco. Ahí está la cita de 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? ¿Está todavía en la 15? Ok. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ajá. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La primera frase dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Tengan cuidado, hay algunas traducciones que dicen toda Escritura es inspirada por Dios. Y ahí debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque al decir toda Escritura, pues podemos pensar que cualquier libro es inspirado por Dios. Y no. En el versículo 15 ya ha estado hablando, de la palabra. Le dice Pablo a Timoteo de que él conocía las Sagradas Escrituras desde la niñez. En el verso 16, continuando con ese tema, dice, y toda la Escritura, o sea, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, cabe el artículo la allí, porque está relacionado con el verso 15. Pero algunos vienen, incluso hay un comentarista que dice esto, y no se los traigo acá porque considero que es un comentario equivocado, pero se los menciono. Dice que en el verso 15, Pablo se está refiriendo a toda la Escritura, pero que en el verso 16 se está refiriendo a cualquier Escritura. Y por tanto, cualquier Escritura, no, eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice en el verso 15 que son las Sagradas Escrituras y en el verso 16 lo define como que esas Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios. ¿Sí me explico? Esa Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa para ustedes el término inspiración aplicado a las Sagradas Escrituras? Porque decimos bonito, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando dice, mire, ¿qué significa la palabra teotestos? No sé qué, no lo puedo pronunciar, no hablo griego. Dice, es que esto se traduce soplada por Dios. Ok, ¿qué significa para usted que la Escritura sea inspirada por Dios? ¿O qué significa para usted que la Escritura sea soplada por Dios? ¿Hablada? ¿Respirada? El aliento de Dios. No sé de quién es el cheque, pero yo no lo quiero. Gracias. ¿Pero qué significa eso? La Escritura fue soplada por Dios. No, la Escritura fue respirada por Dios. ¿Qué significa eso, hermano? Enseñada por Dios, se puso aquí al frente y empezó a hablarles a todos. No estoy diciendo que ustedes están equivocados. Quiero que lleguemos a qué significa para mí. No solamente repetir el hecho de que sí, es soplada, es inspirada, es respirada, es inhalada, porque esa es la otra traducción. La inspiración creo que es la más aceptada. Sí, pero ¿por qué inspirado? ¿Qué es eso de inspirado? ¿Qué es eso de inspiración? ¿Que procede de Dios? Palabra de Dios. También dice, ¿verdad? Que a los hombres. ¿Palabra de Dios? Ajá. Que Dios inspiró a los hombres, pero nadie Sí. se puede inspirar en Dios si no se lee la Biblia, si no se tiene la comunicación. Sí, no, aquí fue antes de que la Biblia se escribiera. No, por O sea, eso. Pero esa persona tuvo que estar bien directa con Dios para que sí, Dios pero, confiara en esa persona. pero ¿qué es inspiración? Él nos dio de conocimiento de Él. Él nos hizo Sí, Él se reveló. vivir el Sí, Señor. Él se reveló. Él dio su revelación, pero que es inspirado por Dios. Es como algo que viene a tu mente y te incita a que tú lo escribas o lo
Es algo que viene a mi mente y me incita a que yo lo escriba. Y ahí dicen algunos, por ejemplo, Shakespeare estaba bien inspirado cuando escribió Romeo y Julieta, ¿verdad? No cito versos de eso porque nunca he leído el libro. Bueno, una inspiración puede ser porque un poeta, por ejemplo, cuando escribe es cuando está inspirado, está pensando en eso y se proyecta en cuanto a eso y lo escribe. ¿Sí, hermano Daniel? Hermano, algún tiempo una persona a la que yo aprecio mucho venía y me compartía. Sí, ¿qué era lo que decía? Decía, hermano, estoy leyendo un libro de alguien que se murió y esto es lo que dice. Pues describe muchas cosas del reino de los cielos. Y luego le digo, mira, la Escritura nos enseña y nos dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran. Una sola vez y después del juicio. Una sola vez. ¿Pero qué es inspiración, hermano Daniel? Pensamiento de Dios. La inspiración es, mire, los hombres y las enseñanzas y las tradiciones y las cosas que el hombre inspira no llegan a ninguna parte. Tienen consecuencias funestas y nosotros como creyentes, mis hermanos, necesitamos conocer las Escrituras para saber si el que está hablando enseguida. ¿Pero qué es inspiración? Pensamiento de Dios sería. ¿El pensamiento de Dios? Yo los metí en el lío, ¿verdad? No crean, yo tengo los mismos líos. Tengo los mismos líos. La palabra usada significa eso, respirada, soplada, inhalada, significa todo eso, ¿verdad? La Biblia no nos dice nunca cómo Dios hizo eso. Pero cuando definimos nosotros que la inspiración de las Escrituras son inspiradas por Dios, no nos estamos refiriendo al mismo tipo de inspiración que humanamente algunos sustentan, como el ejemplo que ponía la hermana de que sí, ¿verdad? Yo estoy inspirado ahorita y voy a escribir un lindo poema, ¿no? Cuán hermosas son las flores. Ya se me olvidó. ¿Cómo empieza, hermana? Usted tiene que saberlo. Jícaras tristes de Alfredo Espino. Cuán hermosos los colores de tus flores, raro amigo, que yo a tus flores les digo corazones hechos flores. Y a pensar a veces llego si este árbol labio se hiciera, cuántos besos nacieran de tantos labios de fuego. Qué inspiración, ¿verdad? Sí, pero esa no la escribió Alfredo Espino. Okay, yo lo que le puse aquí porque la Biblia es inspirada por el aliento de Dios, de un Dios perfecto. ¿Pero qué es inspirada? El aliento de Dios. Pues sí, es soplada, inhalada, pero ¿eso qué es? Pensamiento, para mí, pensamiento de Dios. Sí, o sea, yo no es que los quiera meter en aprieto, yo lo que quiero es que estemos bien conscientes, hermanos. ¿De qué? Hermano Víctor, no, es que ya dije que estoy en el mismo aprieto de ustedes. Sí, hermano Víctor. Ajá. Sí, ese es el resultado de la inspiración de Dios. Ese es el resultado. ¿Pero qué es la inspiración? Ok. Es motivadora. Ok. Miren, hermanos. Los teólogos ya nos dijeron, miren, no hay una forma de explicar el término en la forma en que pudiera ser satisfactorio para nosotros. Pero ustedes han dicho aspectos claves importantes. Y uno de ellos es este. El escritor dice que toda la escritura tiene su origen en la divinidad. Lo que la Biblia está diciendo es, miren, esa es la palabra misma de Dios transmitida a las personas para que ellos nos la digan a nosotros. ¿Sí? Ustedes lo han dicho, yo por eso les digo, miren, yo los estoy llevando así y a veces cuestiono para que ustedes amplíen y piensen un poco más. No es porque les quiera dar problemas. Yo estoy en la misma situación cuando preparo una lección. Yo tengo que estar pensando y pensando qué van a pensar ustedes, porque eso es lo peor. Y si a veces no sé, como les dije al principio, que ni siquiera pienso lo que pienso, hermano Víctor, a veces siento que no pienso ni siquiera lo que pienso, mucho menos pensar lo que ustedes piensan, ¿no? Es bien difícil. Entonces el escritor dice, y en esto ustedes concuerdan, que toda la escritura tiene su origen en la divinidad, como si fuera su propio aliento. Es decir, lo que nos está tratando de decir la inspiración de la escritura es que es precisamente el respirar la vida de Dios, es el pensamiento de la vida de Dios, es la palabra de Dios que se transmite a nosotros y que va a tener como resultado lo que hermano Víctor decía, infalibilidad, inerrancia, seguridad.
¿verdad? Y eso depende de que la Escritura en realidad sea la palabra de Dios. Dice, como si fuera su propio aliento, viene del Altísimo, viene de Dios. Es la expresión divina y por eso tiene poder. ¿Cómo Dios inspiró a los hombres? No lo sabemos. Algunos dicen, no, Dios les dictó, pero eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque si ustedes leen cada libro de la Biblia, tiene su propio estilo. Y ese estilo era el del escritor. Algunos dicen, Pablo era un machista, porque Pablo todo lo que define es machista. No, no. El estilo de Pablo era un estilo tal vez un poco fuerte, pero lo que él transmitía era la palabra de Dios. Lo que él escribía era la palabra de Dios. Ahora, pregúntense ustedes, hermanos. Sí, hermano Daniel. Pregúntense ustedes. ¿Por qué no todo lo que Pablo dijo está aquí? Porque no fue inspiración de Dios. Porque no fue inspiración de Dios. Dios no inspiró para que eso se escribiera. Lo que se escribió es lo que Dios quería que se escribiera. Hermano Daniel dijo algo ahorita. Tampoco todo lo que dijo el Señor se escribió. No le dio Pero, los sueños que tenía Pablo, nomás lo que dijo Dios. Ujú. Ahí está lo que dijo anteriormente. ¿sí? Entonces, sí, es cierto. Lo de Cristo dice la Biblia que no está dicho todo lo que se ha dicho. Pero Juan nos da una razón. ¿Y saben cuál es la razón que da Juan? Sí lo han leído, ¿verdad? Capítulo 21 de Juan. Porque si se escribieran todos los libros, todas las cosas que él dijo, no cabrían en el mundo los libros de lo que él dijo. No es porque no fuera inspirado, es porque no hay un espacio para eso. Y Juan lo dice, miren, lo que está escrito es suficiente para que ustedes conozcan al Salvador. Y ese es el propósito de la Escritura, dijo Juan. Para eso se escribió la Escritura. Entonces, esto que les acabo de leer es de Estudios Bíblicos. Ela toma la estafeta, se llama el libro, y es un comentario de 2 Timoteo. Toda la Escritura es inspirada, es theopneustos, es la palabra en griego y significa exhalada por Dios. Que las palabras de Dios fueron dadas, una definición teológica es esta, que las palabras de Dios fueron dadas a través de hombres dirigidos por el Espíritu Santo, de manera que sus escritos no tienen error. Por eso les digo, ustedes han dicho lo correcto, lo que estamos haciendo es ya unir todo eso, ¿verdad? No es solo un aspecto, sino prácticamente todos los aspectos juntos. Que la Escritura es inspirada por Dios significa que las palabras de Dios fueron dadas a través de hombres dirigidos, implica dirección por el Espíritu Santo, de manera que sus escritos no tienen error. Comentario, el conocimiento bíblico, un comentario positivo del Nuevo Testamento, el tomo 3, que llega de 1 Corintios hasta Filemón. Dice esto, ¿verdad? Entonces, entendemos que inspiración es todo lo que ustedes han dicho. Respirada por Dios, inhalada por Dios, transmitida por Dios a esos hombres y tiene como resultado que esa palabra que ellos escribieron es la verdad, no tiene error. Y no sé si las palabras que dijo hermano Víctor para ustedes son conocidas. Inerrante e infalible. Ok, ¿qué es inerrante? Porque son conocidas, me dijeron. ¿Ah? Que no tiene error. Ok, no tiene error. ¿Infalible qué es? ¿Qué es inerrancia y qué es infalibilidad? Inerrancia es que no tiene error. ¿Infalibilidad qué es? No es lo mismo. No es lo mismo. Y no me va a alcanzar el tiempo, pero gracias a Dios las preguntas están surgiendo en el momento, ¿no? O sea, no se preocupen, no voy a dar el tiempo al final. No es lo mismo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Para qué creen que yo soy bueno? No me contesten, para nada. Muy bien, hermano. Si voy a ir a un examen en la escuela, estoy en la escuela, voy a ir a un examen, ¿cuál es la materia más fácil en la escuela? Ok, matemáticas, muy lindo. Vamos a hacer un examen de trinomio cuadrado, no, esto es álgebra, ¿verdad? Creí que trinomio cuadrado perfecto no, de derivadas tampoco. Ok, algo más sencillo, algo que esté al alcance de todos nosotros, un poco de biología tal vez. Sí, biología, ciencias naturales en el área de biología. Voy a ir a un examen X, uno de biología, uno de matemáticas con solo 2 ejercicios, porque los ejercicios de matemáticas a veces son tan grandes, matemática financiera, no sé qué yo, ¿verdad? Entonces, voy a ir a un examen, el examen trae, voy a hacer un poco más largo, 10 preguntas, trae 10 preguntas, y llega Nahum Figueroa y empieza a contestar pregunta 1, 2, 3, 4, 5, llevo la hoja al maestro, revisa las 10 respuestas, y todas están
ok, 100% bueno. ¿Cómo fue mi examen? ¿Fue inerrante o infalible? ¿Mm? ¿Fue inerrante o infalible? Fue inerrante, pero no infalible. Pudo haber habido un momento en el cual una de esas preguntas yo no pudiera responderla. O cambiemos el tema. Hice ese examen, pero me voy a otro examen. Y hago ese otro examen, y en ese examen empieza el maestro a calificar, y para no quedar mal, de las 10, el 70% bueno, el 30% equivocado. ¿Qué quiere decir eso? Yo no soy. En el examen de biología fui inerrante, pero en general no soy infalible, porque hay cosas en las que cometo errores. Inerrante es que la palabra de Dios no contiene ningún error. Infalible es que ni siquiera está sujeta a cometer algún error. ¿Sí vemos la diferencia? Yo no cometí ningún error ahorita, pero voy a cometer un error mañana. La Biblia es inerrante, no contiene error y nunca va a contener un error. ¿Sí me explico ahora? ¿Sí vemos la diferencia de inerrante e infalible? ¿Quedó claro o sí? Inerrante es que no tiene error, pero infalible es que ni siquiera está expuesto a cometer un error. ¿Sí? Ok. ¿Está bien para todos? ¿Sí entendemos la diferencia? ¿Sí, hermano Víctor? ¿Me repite? Ok, lea el comentario. Sí, léalo. Desesperados por él. Dice, es tentador pensar que somos fuertes, que somos capaces y que lo que tenemos bajo control. Pero en realidad somos impotentes por nuestra cuenta. ¿Okay? Dice, necesitamos desesperadamente a Dios cada momento de cada día. No estaríamos aquí si Él no nos hubiera creado. No viviríamos si Él no nos sustentara. Dice, no floreceríamos si Él no nos guiara, protegiera y empoderara. Vamos a ver aquí. Ok, hermano Víctor, lo que me ha leído ahorita tiene que ver con la omnipotencia y con la providencia de Dios. Y muy bien, Dios tiene el cuidado de nosotros. Solo me quedan ya 10 minutos. Ajá. Entonces, hermano, disculpe, ¿infalible qué quiere decir? ¿Cómo? Infalible, que no está en la posibilidad de llegar a cometer algún error. Bueno, ¿qué significa para nosotros buscar a Dios hoy? Dice, significa reflexionar sobre su fidelidad y dedicar tiempo a alabarlo. Significa estudiar intencionalmente las escrituras, Sí. con voluntad propia. Ok, hermano Víctor, quedémonos hasta ahí porque si no se me va a ir el tiempo. Necesito terminar la lección. Y está bien, omnipotencia, providencia y de nosotros diligencia por acercarnos a la palabra para conocer la voluntad de Dios. Lo que queremos decir, hermanos, con inspiración bíblica es esa influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre los escritores de la Biblia que garantiza que lo que ellos escribieron es exacto y confiable. Sí, es exacto y confiable, es lo que hemos estado haciendo hincapié. Ustedes tocaron la revelación. Miren, y ya había pensado en que iban a tocar la revelación. La revelación significa la comunicación de la verdad de Dios al hombre. Dios se revela al hombre, ¿sí? Comunicándonos su verdad. Él comunica su verdad y esa es la revelación. ¿Quién es Dios? ¿Qué necesitamos hacer para estar cerca de Dios? Como decía el hermano Víctor ahorita, ¿cómo es que vivimos? Esa es revelación de Dios. Ahora bien, eso es la comunicación de la verdad de Dios hacia el hombre. Pero la inspiración tiene que ver con la escritura de esa revelación de una manera confiable al hombre. ¿Sí me explico? La revelación es lo que debemos de conocer acerca de Dios y la inspiración es cómo eso se registró para que llegara hasta nosotros sin ningún error, de manera confiable. No se dice el cómo, pero sí se dice el quién y el por qué, y esos son muy específicos. Primera de Pedro 1:21, no lo busquen, dice, porque nunca la profecía fue traída
por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No dice el qué, ni dice el cómo, pero se dice el quién y el con quién. ¿Quién lo hizo? Dios por el Espíritu Santo. ¿A quiénes usó? Al hombre para que trajera la palabra de Dios al hombre. La infalibilidad y la autoridad divina de las Escrituras se debe al hecho de que son la palabra de Dios y son la palabra de Dios porque fueron dadas por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces la Biblia es la única base para formular una doctrina sana. Usted no puede pensar en que va a formular una doctrina sana si utiliza la Biblia, pero además tiene que utilizar otros escritos. Eso ya no es doctrina sana. Y ustedes deben de ver esto, hermanos, y lo voy a traer a colación. Yo sé que para muchos el estudio de la confesión de fe de 1689 puede estar resultando aburrida y hasta cansada. Pero es necesario hacerlo, ¿por qué? Porque son los artículos que nosotros creemos, o al menos que la Iglesia Bautista en sus orígenes estableció para la Iglesia Bautista. Ustedes ya saben que los artículos de fe actuales son un poco diferentes, han tenido un poco de cambio. Pero cuando estamos revisando la confesión de fe de 1689, no lo estamos haciendo con la intención o con el propósito de que ustedes van a decir, ok, esto es lo infalible. No. Y yo creo que se los dije y deben de recordar, porque recuerdo que yo tuve la introducción a la confesión y yo les dije, el propósito de estudiar la confesión es establecer cómo los artículos que la confesión tiene de verdad están sustentados en la palabra. Y ahorita estamos estudiando la confesión para demostrar con la palabra si la confesión es doctrina sana o no. Y yo creo que han escuchado en un par de puntos, cuando al menos yo en lo personal les he dicho, miren, este punto como que no está muy de acuerdo con todo lo de la Biblia. De hecho, todavía no ha llegado a la parte de la confesión, pero hay muchos artículos de fe bautistas que enseñan que hay que bautizar infantes. Nosotros no lo practicamos. ¿Por qué? Porque no encontramos en la Biblia un sustento para eso. ¿Sí? Entonces a eso me refiero. Hermanos, estamos examinando los artículos de fe para que nosotros veamos si esa es doctrina bíblica o no es doctrina bíblica. Y es necesario, y eso es lo que la Biblia nos insta a hacer. La Biblia es inspirada por Dios y por eso las Escrituras han sido dadas y son verdaderas, porque si no vinieran de parte de Dios, tirémoslas a la basura y no les hagamos caso. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta o nuestra reacción a la doctrina, a la fuente de la sana doctrina? El manual, tengo 8 minutos para esto. El manual nos dice una cita, Josué capítulo 1 y versículo 8. Yo creo que todos lo sabemos de memoria, ¿sí? ¿No? Ok. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Después de esa cita ustedes tienen una serie de citas, ¿sí? Permítanme hacer lo siguiente. Tomé Josué 1:8 y lo dividí en 3 partes, según las partes que ahí tiene. Y las otras citas que están más adelante están intercaladas en estas porque tienen relación con cada parte de Josué 1:8. Es decir, Paul Washer nos puso primero Josué 1:8 para de allí desprender las otras citas que tratan el mismo tema. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Mateo 4:4, ¿qué dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No estamos diciendo que hay que comerse la Biblia y vamos a estar llenitos del estómago todo el tiempo. No es eso lo que dice la palabra. Ahora bien, es la palabra, y esto es para que lo piense, no para que me lo responda. Respóndaselo usted. Es la palabra el sustento de tu vida, el sustento de tus pensamientos, el sustento de tus acciones y el sustento de tus planes. ¿O no lo es? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra de Dios la que está dirigiendo mis pensamientos, mis acciones y la planificación de mi vida. Dije, no me lo respondan, piénselo usted.
relacionado con esto, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more un poquito, ¿verdad? More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. No nos gusta que nos exhorten, ¿verdad? La Biblia dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y miren, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. No los himnos que se me antojen, no los cantos que yo quiera, no la exhortación que a mí se me antoje, sino con sabiduría. Hablando por la palabra. Es la palabra tan abundante en nosotros que fluye en sabiduría hacia los hermanos y en alabanzas dignas al Señor. ¿Podemos defender un himno bíblicamente? ¿Podemos exhortar al hermano apegado en las directrices bíblicas? 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mis hermanos, se acercan a la palabra con reverencia, poniendo todo empeño por comprenderla para aplicarla correctamente a su vida. Así se acerca a la palabra. Para que esa palabra le dirija, para entenderle, y que esa palabra le dirija para que su vida viva correctamente delante de Dios. ¿Se acerca usted hacia la palabra? La otra parte del pasaje dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y tu palabra me ilumina el camino por el cual debo de transitar. ¿Cuál es la fuente, hermanos, que está proveyéndole a usted iluminación para su vida? ¿Cuál es la fuente que le está motivando para seguir hacia adelante? Ahora muchos, y aún cristianos, queremos estar leyendo libros de autoayuda, de psicología moderna. Aplícale a la psicología invertida para que digas esto y que él haga lo otro. Y empezamos a hablar de ese montón de temas. ¿Cuál es la fuente que está guiando nuestra vida? ¿Es la palabra de Dios? La última parte dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y cita Mateo 7, 24, 27, aquellas dos personas que construyen su casa. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. ¿Cuándo usted está construyendo sobre la roca? No es una pregunta retórica, esta sí quiero que me la contesten. ¿Cuándo usted está construyendo sobre la roca? Cuando estudiamos la palabra de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios. Cuando obedecemos la palabra de Dios. Usted puede conocer mucho de Biblia, puede saber mucho de la Escritura, Cuando vivimos la palabra. pero cuando usted no obedece la palabra de Dios, aunque sepa toda la Biblia de extremo a extremo, usted no está construyendo sobre la roca. Porque aquí dice que aquel que oye, estudia, escucha, va a estar construyendo sobre la roca cuando obedece, cuando las hace, cuando hace eso que está estudiando. ¿Está usted siendo verdaderamente obediente a la palabra para que su vida no se derrumbe delante de las aflicciones? ¿O al primer viento, a la primera tempestad, a la primera tormenta, nos deshacemos? Esa es la pregunta no retórica, pero es para que usted la respondiera para usted, no para mí. En conclusión, la autoridad divina expresada en los escritos de estos santos hombres, de los que escribieron la Biblia, no es más que la transmisión a través de ellos de la autoridad absoluta del Cristo y Señor resucitado, la autoridad suprema que debe de ser
obedecida. Arthur W. Pink. La Biblia es el único libro que tiene autoridad absoluta porque viene de Cristo, de Él resucitado, y es la única que tiene autoridad suprema. Se terminó el tiempo, hermanos. Que Dios les bendiga. ¿Fuera de tiempo? Sí, hermano Víctor.